comenzar hoy. Buen Dios, todopoderoso, grande eres. En misericordia, Señor, te adoramos. Te ruego, Señor, que en este momento tu nombre sea exaltado, que sea santificado, Señor, en mi mente, en la mente de mis hermanos. Y, Señor, solo te pido que tu Espíritu Santo venga y hable, Señor, que esté en las palabras que voy a decir, Señor, porque pues de nada sirve que yo esté hablando si tú no vienes y haces la labor como espíritu, Señor, en tu cuerpo. Entonces te pido, Señor, que hagas tu labor y que nosotros tengamos un corazón blando, Señor, para que tu espíritu haga esa labor. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta, hermanos. Y les pido, por favor, que participen, porque cuando hacemos preguntas es una oportunidad para ustedes, porque cuando hay interacción hay más retención. Entonces no es lo mismo que un loco esté hablando enfrente de ti y te vayas y entonces empieces a hacer tus actividades cotidianas y jamás interactuaste con él, a que cuando interactúas con él, pues tú dices, no, pues en esta ocasión él preguntó tal cosa y entonces yo respondí esto. ¿Estás de acuerdo que así a veces como que retienes un poco más? Bueno, también, es que también hay que participar cuando le decimos, hermano, y a veces sus participaciones son oportunas y a veces no. Bueno, pregunta, ¿el amor de Dios es incondicional? Entonces, ¿por qué hay personas que van a pasar el resto de la eternidad en el infierno? ¿El amor de Dios es incondicional? ¿Hubo condiciones para ellos? Entonces, ¿por qué están en el infierno? ¿Por qué no el amor de Dios es como universal, ¿no? Como de hecho hay una doctrina herética que es el universalismo, que dice específicamente que pues no hay condición en cuanto al amor de Dios y en ese sentido pues todo el mundo entra en la salvación. No hay persona que se vaya a perder. ¿Ok? Bueno. Alguna vez cuando estaba en primero de secundaria, una persona se me acercó y me dijo, David, no busques amigos, busca ser un amigo. Durante la universidad, en alguna ocasión también recuerdo que acaricié a un perro callejero y ese perro callejero me comenzó a seguir. No era la primera vez que me pasaba eso, pero lo nuevo fue que en esta ocasión cuando me seguía y por ejemplo se me querían acercar otros perros tal vez en son de violencia, quién sabe, pero él como que empezaba a defenderme solamente por haberlo acariciado. Y solo Dios sabe cuál era su realidad en cuanto a si había personas que maltrataban a este perro o no, pero pues muchas veces así es. Cuando demuestras un poco de cariño, las personas empiezan a responder cariñosamente. El consejo que me dieron de buscar ser un amigo me hizo eco por años en la cabeza. No sé si alguna vez alguien les ha dicho algo así, pero bueno, primeramente pensé, ni siquiera sabía, ¿no? Por qué había salido del corazón de esta persona, ¿no? El decirme eso, porque no recuerdo ni el contexto, no sabía ni qué pensar. Pero después dije, bueno, tiene sentido, ¿no? Porque si buscas ser un amigo, lo más probable es que la respuesta sea, o lo más lógico es que la respuesta de la persona de quien estás buscando ser un amigo es que esta persona también busque ser un amigo tuyo. Como bien dijo mi mejor amigo, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque si entregas cosas que agradan, seguramente habrá una respuesta agradable. Si constantemente entrego cosas que agradan, aún si tengo que dar algo
que en un principio parezca desagradable, sea en el error o buscando el bien. Por ejemplo, vemos Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, en cuanto a esto, parece que nos están dando alguna dádiva que no parece agradable en un principio, pero después hay un fruto que es agradable. Y aun cuando esto pasa, cuando nosotros como seres humanos damos dádivas que parecen desagradables, pero constantemente anteriormente hemos estado dando dádivas y demostrando que lo que estamos dando y lo que queremos dar hacia las personas es bueno y es agradable, que queremos que sea agradable hacia la otra persona, pues aún entre estas posibilidades de que des cosas que no agradan a las personas, difícilmente habrá una respuesta desagradable de manera constante. No sé si me expliqué o los hice bolas. Bueno. Bueno, vamos a darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes aman a sus padres? ¿No aman a sus papás? ¿A cuántos de ustedes sus papás les pegaron y los regañaron? Sebastián alzó la mano hasta allá arriba. Lo natural es que si hay constantes entregas agradables, la respuesta sea constantemente agradable. También, a pesar de los entreactos o entregas desagradables, como un regaño, como que alguien te pegue, si constantemente tu entrega ha sido agradable, aún entre esos actos desagradables, lo más seguro es que tu respuesta sea agradable. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de los padres y los hijos van a seguir amando a los padres porque tienen cierta conciencia de que los padres les siguen amando. Pero también hay patologías que pueden venir o no de dádivas desagradables. Es decir, que puede haber gente que en este momento esté dando dádivas desagradables, como los sociópatas o los psicópatas, y que sean como un resultado de haber tenido tutores que les dieron dádivas desagradables, o simplemente es algo que sale de ellos y que está naturalmente en ellos. ¿Han escuchado, por ejemplo, de Ted Bundy, un asesino serial? Bueno, este sujeto comenzó en una familia cristiana precisamente, y en alguna ocasión se dio cuenta de que había revistas de lencería. Comenzó a ver las revistas de lencería en aquel entonces porque no estaba tan en auge, o no existía el internet más bien, en los 80s. Entonces se dio cuenta de que esto le causaba cierto placer y fue aumentando, fue de poco a más. Es decir, sus padres le habían dado buenas dádivas como hijo y fue educado muy bien. De hecho, llegó a ser abogado. Y en alguna ocasión encontró estas revistas de lencería, comenzó a autosatisfacerse y después comenzó incluso a matar y a buscar personas, mujeres, que pues estaban vulnerables ante él. Es decir, se hizo un sociópata. Igualmente está el caso de la niña de los 80s que maltrataba a su hermanito a partir del abandono que tuvo de sus padres. Pero Ted Bundy no tuvo abandono de sus padres. Ted Bundy fue una persona que fue criado en un cristianismo, digamos, ortodoxo, dentro de la cristiandad. No era testigo de Jehová ni nada por el estilo. Era un cristianismo bien. Sin embargo, se desvió y él comenzó a dar dádivas desagradables a las personas. Entonces, existe esta gente que está en esta patología, que puede venir de tutores o padres que les enseñaron cosas malas o que les enseñaron cosas buenas, pero al final de cuentas se hace una patología, y este caso de Ted Bundy. Gente que se hace contumaz, es decir, gente que se aferra al error, gente que por más que se le ha acercado y se le han dado buenas dádivas, esta persona decide dar malas dádivas. Entonces puedes buscar ser un buen amigo
y obtener la reciprocidad del amor que estás entregando o no obtener esa reciprocidad. Eso es lo que constantemente experimenta Dios con la humanidad. Entonces, ¿cómo ama a Dios? Dios no es potencia, Dios es acto puro. ¿Qué significa eso? Yo en este momento tengo la potencia de un puñetazo. Puedo ir y darle un puñetazo a Sebastián, pero no lo estoy haciendo. Eso es potencia. El acto es cuando ya la estoy haciendo. Dios es amor. Dios no es amor en potencia. Dios es acto en amor. Son temas, son términos un poco filosóficos, pero es necesario que entendamos cómo es Dios y podamos saber un poco más cada vez de Dios. Dios es acto puro, no es potencia. Eso es Arjona. Y es amor incluso cuando aplica su justicia, es la simplicidad de Dios. El amor de Dios es constante e inmutable, pero no desborda su amor en todo. Más bien, no desborda todo su amor en todo. La mayor parte del amor que percibimos se manifiesta, que se manifiesta de este amor, es lo que conocemos como la gracia común. ¿Qué es la gracia común? ¿Alguien sabe? ¿Alguien dijo algo por acá? Sí, pero ¿qué es la gracia común? Que se da a todos. Por ejemplo, ¿qué es algo que te da Dios y que se lo da a todos? El sol, el aire, esa es la gracia común. Entonces, la mayor parte del amor que percibimos de Dios es la gracia común y se manifiesta para todos. Sin embargo, este amor, esta gracia no es suficiente para que los que no aceptan una amistad en la que haya entrega de ambas partes no se condenen en la perdición. Otra vez, no, este amor, esta gracia que entrega para todos no es suficiente para que las personas que no tienen una relación con Él, eh, una, eh, una relación en donde haya entrega de ambas partes, eso es una relación. Si estas personas que no tienen una relación con Él no entran a una relación con Él, jamás llegará un tipo de amor especial hacia Dios y solamente recibirán la dádiva que es para todos. Pero hay algo que yo le llamo el amor VIP de Dios. No es para todos. Él deja la puerta abierta de lo que yo llamo la gracia VIP, en donde se desborda un amor exclusivo solo para aquellos que aceptaron pasar por la puerta estrecha para poder tener una amistad recíproca. ¿Recuerdan el contexto que leímos hace 2 semanas? ¿De qué capítulo vamos a leer hoy? ¿Juan qué? Juan 15. ¿Recuerdan el contexto de hace 2 semanas? ¿Cuál era la palabra clave? Permanecer. Permanecer. ¿Cómo haces para permanecer? Según el contexto de hace 2 semanas. Abre tu Biblia, lee el verso 10. ¿Cómo haces para permanecer? Permaneciendo, guardando sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Vamos rápidamente a Mateo 22, 34 al 40. Si alguien lo puede leer. 34 al 40.
40. Bueno, ahora regresamos a Juan 15 y leemos el verso 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Pero no es la primera instrucción que te da en todo el capítulo. Lo que te va enseñando el capítulo 15 es, al igual que los 10 mandamientos, lo primero en tu vida es tu relación con Dios. ¿De qué tratan los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos? De Dios, de tu relación con Dios. Y después viene tu relación con tu prójimo. Entonces, al igual que los 10 mandamientos, lo primero es tu relación con Dios y después la relación con tu prójimo. Lo que nos está enseñando este capítulo 15 una vez más es eso. Primero va tu relación con Dios y eso te tiene que llevar automáticamente a tu relación con el prójimo. Dice que ¿qué dice Juan 15:12? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo ama Jesús? ¿Qué dice Romanos 5:8? ¿Alguien se lo sabe? Por nosotros. Ahora, nota algo, más Dios muestra su amor para con nosotros. Él es el que inicialmente muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo demuestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en ese sentido, el amor de Dios es incondicional, es inmutable y se extiende y queda abierto para todo aquel que lo acepte sin importar su pasado, su presente o incluso a veces hasta su futuro, en el sentido de que Dios sabía, por ejemplo, que Pedro lo iba a negar y aún así le amó. Dios sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así tuvo el amor para acercarse a él y ofrecerle su amistad. Murió. Cálmese, doña Guille. Okay. Entonces, en ese sentido, el amor de Dios es incondicional, es inmutable y se extiende y queda abierto para todo aquel que lo acepte. Este es el amor VIP. Está disponible y dispuesto para abrazarte, pero no te va a abrazar hasta que por medio de la fe su gracia te capacite, no para escogerlo, porque más adelante vamos a ver que Él nos escogió, pero sí para dejar de resistir a Dios. El segundo mandamiento coincide con el verso 12. ¿Por qué? ¿Qué dice el verso 12? Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo ama Jesús? ¿Cómo puedes amar al otro? Amo ese tipo. ¿Qué haces tú frente al peligro mortal? Imagínate una situación en donde estás en un peligro mortal, por ejemplo, estás en medio de una guerra, eres un soldado y estás escondido en una trinchera y de pronto viene tal vez 10 soldados en contra de ti del equipo contrario. ¿Qué es lo que haces? Tienes un arma y nada más. Y ya, tienes un arma. Corres.
Entonces algunos corren, otros piden a Dios y ya es lo único que hacen. Te vas a morir de todas formas. Si corres, tienen armas, te van a ametrallar. Si pides a Dios, puede ser que haga un milagro, pero regularmente pues Él va a querer que estés con Él, ¿verdad? Te vas a morir. Entonces, ¿qué haces? Mira, hay un libro que te recomiendo, se llama Salvaje de Corazón, y cita a un autor, se llama Chesterton, y dice lo siguiente: si un soldado rodeado de enemigos ha de sacrificar su escape, debe combinar un fuerte deseo de vivir con una despreocupación por la muerte. No solo debe estar aferrado a la vida, porque entonces será un cobarde y no escapará. No solo debe esperar la muerte, porque entonces será un suicida y no escapará. Debe buscar su vida en un espíritu de furiosa indiferencia ante ella. Debe anhelar la vida como el agua y sin embargo beber la muerte como el vino. ¿Entendiste eso? Es como, pues las personas que por ejemplo estaban en el holocausto, cuando se los llevaban los nazis, de todas formas los iban a matar, porque no se defendían. Y de la misma manera, si estás ante un grupo de soldados que están a punto de matarte, tienen ametralladoras, pero tú también tienes una ametralladora, ¿por qué no te defiendes? Y obviamente tienes que sacar este valor, tienes que restarle importancia a tu vida para que puedas salvar tu vida. Y de esa manera puedas salir de tu trinchera y ametrallarlos. Para eso es el arma. Como Él nos amó, y a Jesús no le detuvo el tener que entregar su vida para salvar lo que Él consideraba su cuerpo, y de esta manera unirlo a un propósito y amor con el Padre. No consideró que su vida, o sí lo consideró, pero aún así lo hizo. Su vida era más valiosa que la tuya, y aún así se entregó por ti. ¿Y cómo más nos amó Él? En muchas predicaciones he escuchado que el problema no es que nosotros nos amemos lo suficiente, que en realidad el problema es que nos amamos de más. ¿Han escuchado eso? Yo lo veo desde un punto de vista diferente. Otra vez, Dios es amor. Toda obra de amor debe estar conectada con el amor, con el acto puro del amor, que es Dios. El amor es Dios. Entonces, no es que amemos de más, no es que nos amemos de más. La verdad es que le estamos llamando amor al egocentrismo. ¿Entiendes? Si realmente nos amáramos, buscaríamos desesperadamente conectarnos con Dios, sin importar lo que tengamos que perder. Si realmente amáramos a nuestro prójimo, buscaríamos lo que esté en nuestras posibilidades, que el hermano conozca de Dios más de lo que ya conoce, para que la persona tenga el conocimiento suficiente para desear a Dios. Y eso es importante, desear a Dios. Cuando deseas a Dios, vives una vida para Dios. Y si tenemos que entregar nuestra vida para eso, para que el hermano desee a Dios, sencillamente no vas a escatimarlo, lo harás. Si amas a tu hermano y está dentro de tus posibilidades el que puedas enseñarle conocimiento suficiente como para que él pueda desear a Dios, y eso te cuesta la vida, lo vas a hacer. Porque el mandamiento es amar como Él nos amó. Y es justamente lo que Él hizo. ¿Qué dice el verso 13? Muchas veces se nos olvida que el poner su vida por nosotros, es decir, lo que hizo Jesús por nosotros, no solamente consistió en el sello que culminó su labor legal. ¿Cuál fue el sello que culminó su labor legal?
el sello que culminó. ¿Cuál fue la labor legal de Jesús? Exacto, ¿cuál fue el sello entonces de esta labor legal? La crucifixión. Entonces, muchas veces se nos olvida que el entregar su vida por nosotros no solamente consistió en morir por nosotros en una cruz. Lo que Jesús hizo por nosotros también consistió en todo lo que enseñó, ordenó, pensó. Cada movimiento que hizo fue en constante obediencia, agradable, gustosa al Padre, para que su sacrificio pudiera salvarnos y darnos acceso a su amistad. Y te concentras nada más en la cruz, pero también tuvo una vida. Y eso es lo que cotidianamente te vas a encontrar allá afuera. Yo sé que Jesús murió por mí, pero no sabes qué es lo que hizo. No sabes cuáles fueron sus palabras, no sabes cuáles fueron sus enseñanzas. Y a final de cuentas no lo conoces, porque nada más conoces a alguien que murió en una cruz. ¿Cuánta gente no ha muerto en una cruz? Su sello fue ese, su sello legal. Sin embargo, para que su sello legal fuera válido, tuvo que haber tenido una vida perfecta. Sin esa vida perfecta, ese sello no valdría. Y cualquiera pudo haber muerto en una cruz, pero nadie tuvo una vida perfecta como la tuvo Jesús. Él nos dio acceso a su amistad. Mira el verso 14. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. La amistad con Jesús y con quien sea se mantiene solo si hay una voluntad recíproca. Otra vez, la amistad con Jesús y con quien sea se mantiene solamente si hay una amistad, si hay una voluntad de reciprocidad. ¿Recuerdas el contexto? Mantente, mantenerse. Esa es la clave. Mantente. ¿Cómo te mantienes? Guardando sus mandamientos. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Quién se lo sabe? De tal manera amó Dios al mundo, esa es la iniciativa de Dios, que dio a su único hijo, y después viene la respuesta del hombre, para que todo aquel que en él no, y entonces viene la consecuencia. ¿Qué es lo que pasa cuando en él crees? No te pierdes si tienes vida eterna. Entonces hay una reciprocidad. No puedes decir que amas a Dios si no hay una reciprocidad de tu parte. Y lo único que Jesús te pide, que Jesús nos pide, es que no te despegues, que continúes amando. Y me encanta la intensidad de Juan, porque es verdad, todo lo que dice es verdad. Él no exagera, solo dice la verdad que aprendió de Jesús. Y aunque llega a parecer a veces un poco rudo y extremista, como lo es en Primera de Juan, si han leído Primera de Juan, excelente. Si no lo han leído, léanlo, creo que ya se los he recomendado una y otra vez. Pero lean Primero de Juan, van a ver que él es, ¿eres o no eres? Entonces él es de esta manera, habla y se expresa de esta manera. Él se atreve a enseñar que aquel que no ama a su hermano no permanece en la vid, no permanece en una amistad con Jesús, y por tanto, ¿qué pasa si no permaneces en una amistad con Jesús? No eres salvo. Se atreve a decir que si tú no amas a tu hermano, no eres salvo. Primera de Juan 3, 10 al 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué?
Amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Así de extremista es Juan. Ahora mira el verso 15 del capítulo 15 de Juan. Ahora, Jesús no está diciendo que ya no seamos siervos, solamente nos dice que ya no nos va a llamar siervos. Dice que ya no nos llamará así. Ahora nos llama amigos, porque en su compromiso de amistad, Él nos hace saber algo. Dice, ¿qué es lo que nos hace saber? Según el verso 15. ¿Qué es lo que nos hace conocer? ¿Cómo? Todas las cosas, ¿qué es lo que te hace conocer? Todas las cosas que oyó de su padre. Ok. ¿Qué es Dios? ¿Cómo? Ok. Pero de acuerdo a lo que aprendimos hace rato, ¿qué es Dios? Amor. Dios es amor. Dios no es amor en potencia, Dios es amor en acto, Dios es acto puro. Dios es amor. ¿Qué nos dio a conocer para que nos llame amigos? Primera de Juan 3:16. ¿Pueden buscar Primera de Juan 3:16? ¿Qué nos dio a conocer Jesús? ¿Cuál fue el conocimiento que nos dio para que nos pudiera llamar amigos? Entonces, ¿qué nos dio a conocer? Que dio su vida por nosotros. Porque tenemos ese conocimiento es que podemos ser llamados amigos de Jesús. Pero el conocimiento debe llevarte a algo. Y el mismo Juan, primera de Juan 3:16 te lo dice. ¿A qué te debe llevar? A la acción. ¿Cuál es la acción? Amar. Pero que específicamente, ¿qué dice ahí? Debemos ¿qué? Poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, de la misma manera que te dije hace rato, Jesús no solamente puso su vida por nosotros en el sentido de que fue a la cruz, sino de que tuvo una vida perfecta. Todo lo que hizo, todo lo que pensó, fue una constante obediencia agradable para Él, hacia el Padre, para que nosotros también pudiéramos tener una amistad con Él. Entonces, en ese sentido, si debemos poner y seguir el ejemplo de Jesús, si debemos poner la vida como Él puso la vida por nosotros, no solamente es de que hay una balacera y te pones como escudo, ¿no?, del hermano, sino que tienes una vida que vive para Dios sirviendo a los hermanos. El conocimiento te tiene que llevar a la acción. Debemos poner la vida por nuestros hermanos como Él nos puso el ejemplo. Lo que hizo Jesús por nosotros no solamente consistió en lo que hizo en la cruz, consistió en lo que enseñó, ordenó, pensó y cada movimiento que hizo. Eso también es dar la vida por nuestros hermanos. Y de forma más específica, mira 1 de Juan 3:17 al 18, cómo es dar nuestra vida por nuestros hermanos, no solamente siendo escudo en una balacera. Entonces, 17.
Si ves a tu hermano en necesidad y eres de Dios, por supuesto que tienes que tener una reacción a favor de tu hermano, dando de gracia lo que de gracia recibiste. Es mejor dar que recibir. Ahora, no tenemos la omnisciencia de Dios, no sabemos todo lo que Dios sabe. Y muchas veces no vamos a saber, no vamos a poder conocer la necesidad del hermano. A veces el que está en necesidad debe expresar que está en necesidad. Pero algo que es muy común, sobre todo en personas que están acostumbradas a dar y no a recibir, es que no quieren, por no querer ser una carga, la verdad es que no piden ayuda. Ahí me ves tirado en el suelo, en Ensenada, cayéndome gordo, que me hagan todo. Y muchas veces tenía que pedir ayuda y simplemente no la pedía. Precisamente porque no quería ser una carga. Pero tú puedes llamar amor a eso, si quieres. El no querer ser una carga, el no expresar que tienes una necesidad. Pero eso, mi hermano, no es amor, si es que tú le llamas amor. Eso es egoísmo. ¿Por qué? Porque le quitas la oportunidad a tus hermanos de que produzcan fruto. Y eso es algo que ya les había enseñado la vez pasada, que dice Filipenses 4:17. Si quieres en tu casa, lees el contexto y te vas a dar cuenta de por qué es egoísmo y por qué le estás quitando la oportunidad a tus hermanos de que produzcan fruto. Que dice Filipenses 4:17. ¿Recuerdan más o menos en los martes que estuvimos viendo Filipenses por qué Pablo estaba diciendo esto? Él estaba pidiendo a las iglesias y no es que estaba buscando, él dame, sino más bien aquí dice cuál es el motivo del por qué estaba pidiendo esto. Busco que el fruto abunde en ustedes, busco que la vida de Jesús se manifieste en ustedes. El llevar la oportunidad a tu hermano de que la vida de Jesús se manifieste en él, incluso por medio de tu vida y tu necesidad, es amar a tu hermano, dejarnos amar, dejarnos ser amados más bien, es amar a nuestros hermanos. Y a la luz de la Biblia, nuestra primera necesidad, aquí el Primera de Juan cuando te habla, dice que habla de una necesidad física, de una necesidad de las cosas que están en este mundo. Pero a la luz de la Biblia, ¿cuál es nuestra primera necesidad? A la luz de la Biblia, ¿cuál es tu primera necesidad? Espiritual, Dios. ¿Cuál es el bien máximo al que puedes aspirar y al que puedes llegar? Dios. Esa es tu primera necesidad. Recuerda, los 10 mandamientos. Primero, tu relación con Dios y después eso te debe de llevar a tu relación con tus hermanos. Juan 15 te está explicando eso. Primero es tu relación con Jesús, debes permanecer en Jesús y cuando permaneces en Jesús eso te debe llevar a la relación con tus hermanos. Pero a la luz de la Biblia tu primera necesidad para que tengas una buena relación con tus hermanos es Dios, no son las necesidades físicas. Si tú amas a Dios, le buscarás. Entre más lo busques, más encontrarás de Él y eso producirá en ti, ¿qué? ¿Qué produce el permanecer pegado en Dios? Fruto. La vida de Jesús manifestada en ti. Entre más busques a Dios, más fruto vas a producir. ¿Qué es fruto? El fruto debe de llevar consigo pasión. Y la pasión debe llevarte a amar a tu hermano. Te llevará a querer suplir las necesidades de tu hermano, no solo en momentos de dificultad, porque estarás consciente de que su necesidad primera de Dios no mengua, aunque esté en aguas mansas. ¿Entiendes eso? La necesidad que tenemos de Dios no mengua, aunque no tengas problemas. Entonces la pasión debe llevarte a querer que tu hermano busque pasión también por Dios.
lo que aprendas en tu comunión con Dios, querrás que tu hermano también lo aprenda porque es de Dios y lo amas. Tengo una pregunta, ¿qué fue lo último que aprendiste o recordaste estando en comunión con Dios? ¿Lo sabes? Puedes nada más levantar la mano si sabes qué fue lo último que aprendiste y estando en comunión con Dios, o recordaste que Él ya te había enseñado anteriormente. ¿Dónde está la comunión con Dios? ¿Qué es lo último que diste de gracia? De lo que gracia recibiste en cuanto a ese conocimiento, ¿qué es lo último que diste de gracia a tu hermano? Y les pregunto, ¿por qué no nos proponemos eso? Que escojas a alguien y te atrevas a comprometerte a aprender de Dios en intimidad y mostrarle a esa persona lo que aprendiste para estar también en comunión entre nosotros. Y si es alguien que te cae mal, mucho mejor. Amar a Dios y amarnos como hermanos no puede ir por separado. Necesito dos personas, una que me busque Mateo 5, 22 al 24 y otra primera de Juan 4, 20 al 21. Mateo 5, 22 al 24, ¿quién levanta la mano? Ya tiene Mateo 5, 22 al 24. ¿Alguien más? Primera de Juan 4, 20 al 21. Hermana Paloma. Cuando lo tengas. Amar a Dios y amarnos como hermanos no puede ir por separado. ¿Qué tan importante es para Dios tu comunión con tu hermano? El primer texto que leyó dice que de alguna manera Dios te dice, yo no quiero que vengas a mí, no quiero que vengas y trates de tener comunión conmigo si estás mal con tu hermano. Y ahora, nota algo importante de ese texto. ¿Qué dice? ¿Qué dice el 23 de Mateo 5? Notas que dice, no se trata de que tú tengas algo en contra de tu hermano para reconciliarte con él, con que él tenga algo en contra de ti, tú tienes que buscar al hermano y tratar de reconciliarte con él. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Y qué es lo que hace el ser humano, no sé, regularmente, no? Pues yo no tengo nada en contra de él. Él tiene algo en contra de mí, pues es su problema. Pero lo que te manda Dios es que vayas, lo busques, te reconcilies, intentes reconciliarte. Si no has intentado eso, Dios te dice, no te acerques a mí. Déjame ahí todo lo que tengas, que tu ofrenda, que tu canto, que lo que quieras. No te acerques a mí si no has intentado reconciliarte con tu hermano. ¿Qué tan importante es que estemos unidos para Él? Él nos llama a su cuerpo. Ahora vamos a Juan 15 otra vez, pero leemos el verso 16.
Jesús tuvo la iniciativa de acercarse y buscar ser nuestro amigo. Él nos escogió como cuerpo, ¿para qué? ¿Para llevar qué? Fruto. Es decir, que su vida se manifieste en nosotros de manera permanente, lo cual tiene buenas consecuencias para nosotros. Mira, 1 Juan 3, 19 al 22. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidieres, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. A simple vista pueden entender lo que dice ese texto. ¿Has tenido dudas alguna vez sobre tu salvación? ¿Ayer? Bueno, lo que básicamente te está diciendo este texto es que si hay algo que te condena dentro de tu conciencia, también hay pruebas, debe de haber pruebas que avalen que eres salvo. Es decir, acciones que vienen de Dios. En otras palabras, el fruto, la vida de Jesús manifestada en ti. Y cuando eso pasa, lo que el Padre ve, ¿a quién ve? A Jesús, a su Hijo. El Padre, entonces, si el Padre ve al Hijo y el Hijo pide, ¿qué hace el Padre? El Padre da. ¿Por qué? Porque el deseo del Hijo es el deseo del Padre. Entonces, por eso dice el versículo 16 de Juan 15. Llevaréis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando estás constantemente en Jesús, manifestando la vida de Jesús en ti, el Padre ve al Hijo. Y tus deseos deberían de ser los deseos del Hijo, y los deseos del Hijo son los deseos del Padre. Cuando el Hijo pide, el Padre da. Y Él lo va a dar. Pero tienes que estar pegado a la vid. El verso 17 dice: esto os mando, que os améis unos a otros. Él termina diciendo otra vez el mandamiento, es decir, el deseo del Hijo. Ese es el mandamiento, que nosotros sigamos sus mandamientos. Ese es el deseo del Hijo, que permanezcamos en Él por medio de eso. Pero en 1 Juan 3, 23 al 24 también agrega algo para darnos seguridad de nuestra salvación. ¿Alguien puede leer 1 Juan 3, 23 al 24? ¿Qué es lo que agrega ahí para darnos seguridad de nuestra salvación? Aparte de que hay una evidencia en frutos, ¿qué es lo que agrega? ¿Qué? El Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que clama: Abba, Padre. En eso puedes tener la seguridad de que eres salvo. Y hay un personaje, Jeremías, que escribió un pasaje que me encanta. Y sabemos por Pablo, en Romanos 7, que en nosotros hay dos leyes. En nosotros hay dos leyes. Una es la de ¿qué? La carne o el pecado. Y la otra, la del Espíritu. Entonces, están estas dos leyes que todo el tiempo pues están peleando. Y hay cosas en las que el Espíritu se va a levantar como un deseo que se va a volver una necesidad en ti, si es que el Espíritu está en ti. Otra vez, el Espíritu va a levantar un deseo en ti, si está en ti, y este deseo se va a convertir en una especie de necesidad. Y poéticamente, el pasaje que les digo está en Jeremías
lo dice así. Y me gusta desde el 1, pero les voy a leer nada más el 9, Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Has sentido eso? Aquí estamos hablando de pasión. ¿Puede levantar la mano quien ha sentido eso? ¿Alguna vez intentaste alejarte de Dios, pero el Espíritu de Dios viene y te dice, no, eres mío, aquí te quedas. Haz lo que yo quiero que hagas. Y tienes una necesidad de hacer lo que Él quiere que hagas. Y eso se transforma en pasión. Una pasión que debe ser contagiada a los hermanos. Pero ¿cómo es? No sé, ¿cómo es posible que solamente haya avivamientos por temporadas? El avivamiento debería de ser permanente, constante. Y es que no buscamos permanecer en Él. Intentamos despegarnos, intentar ser ramas que pueden producir fruto por sí mismos. Qué gran estupidez. ¿Y eso qué? ¿Mande? El que tiene el Espíritu de Dios debe tener pasión. Seas bautista, seas pentecostal, seas lo que seas. El tener pasión no se trata de que en la hora de la alabanza te pongas a brincar como loco. Puede ser parte de quizá, pero no es eso. El tener pasión tiene que ver con que ves que hay necesidad en el otro, con que ves que hay necesidad en ti, y porque hay necesidad en ti primero buscas, y de la búsqueda quieres llevar al otro a la búsqueda. No sé si en este momento jamás habías escuchado de una amistad con Jesús, que Él hizo algo más que solamente morir en la cruz. Una vez más, Él tuvo una vida. Y al tener esta vida y conocerla y saber y moverte como Él anduvo, entonces puedes tener vida eterna. Si no has escuchado jamás de esto y es tu primera vez y quieres aceptar una amistad con Jesús para ser salvo y estar una eternidad con Él, te pido que me dejes orar por ti. Si quieres, puedes ponerte de pie, si no, solamente levanta tu mano para aceptar un compromiso de una amistad recíproca con Jesús. Y si ya has aceptado eso, pero en realidad ves que no tienes pasión, también te pido que te pongas de pie y que podamos orar juntos a Dios para que Él nos dé pasión por Jesús. Uh, vamos a hacer algo. Voy a orar y después me gustaría que 2 o 3 personas también oraran para esto, para que podamos estar permaneciendo en la vida, que Él nos dé pasión por Jesús. Padre, no, estoy aquí no porque lo merezca, nunca lo he merecido, nunca he merecido siquiera haber amanecido hoy o cualquier otro día. Pero Señor, te pido que me perdones de los pecados conscientes e inconscientes
y que puedas producir fruto en mí, que puedas producir pasión en mí, que me lleve a una relación profunda contigo y que esa relación profunda contigo también me lleve a desear que los demás te deseen en pasión. Y te sigo pidiendo avivamiento, cueste lo que cueste, aunque duele. Si nos acerca a ti, por supuesto que lo deseo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 2 o 3 personas más que puedan o quieran orar.